Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Hablemos de. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un artículo publicado por Gustavo Villapol, el cual ha titulado Entre la esencia y la cobardía. Y es un artículo que está muy enlazado con lo que hemos venido hablando en otros capítulos de Hablemos de. Y quiero compartir con ustedes para que ustedes vean, comprendan, entiendan de que la situación que vive el país en este momento es una situación compleja y que a pesar de que en oportunidades no entendamos algunas decisiones, todo está calculado. Leo acá Entre la esencia y la cobardía por Gustavo Villapol. Dice: en las últimas semanas ha pasado de todo en Venezuela. Una de ellas es la convocatoria de la presidenta encargada Delcy Rodríguez al renacer de Venezuela. Una nueva etapa que busca transitar del dolor a la reconciliación, de las sanciones a la producción y de la fractura a la unidad nacional. Como era de esperar, la compleja situación que vivimos ha desatado una tormenta de críticas con mucha bulla y poco queso. Las mismas voces de siempre, las de aquellos que confunden la prudencia con la claudicación, han salido a gritar traición, rendición, desviación del legado histórico. Resulta casi un déjà vu. Cada vez que el chavismo ha tenido que enfrentar una encrucijada, la reacción visceral de los oportunismos de izquierda, en algunos casos, inmaduros en otros, o gente que de buena intención cae en las falacias de los oportunistas de izquierda, vuelven con la misma cantaleta. Revisemos la letanía. En el año 1992, luego de una rebelión que no logró los objetivos militares planteados, el comandante Hugo Chávez se entregó. Asumió la derrota táctica para evitar un derramamiento de sangre masivo en el país. ¿Qué dijeron los duros entonces? Que era una traición, que había sido una rendición cobarde, que debía continuar el combate hasta el final, sin importar las consecuencias. Ese final hubiera significado un baño de sangre, pero el comandante Chávez, con un olfato histórico agudo, prefirió dar el paso al costado y esperar. No se rindió, se replegó. Y de ese repliegue estratégico nació el por ahora, que se convirtió en la semilla de la gesta revolucionaria más importante en este siglo. Voy a hacer un paréntesis acá. Cuando Villapol habla acá de que la presidenta encargada está llamando al renacer de Venezuela, no se trata de destruir, de eliminar, de desaparecer todo lo que hemos logrado, todo lo que se ha hecho desde el año 99 hacia acá. No. Estamos hablando de trascender una etapa donde lamentablemente la polaridad, el odio que han sembrado a través de los diversos medios de comunicación, a través de las redes sociales, hay que limar esa aspereza y generar, sembrar una nueva cultura de unidad nacional. Recordemos que el enemigo estratégico es el imperio multinacional norteamericano, multicorporativo, y que quieren los recursos del pueblo de Venezuela. Es por eso que nosotros los venezolanos y las venezolanas tenemos que reavivar la llama del patriotismo, de la defensa de nuestra nación. Continúo leyendo. Dice: luego vino el 2002, el golpe de estado de los medios que hoy retoman su legado, por cierto. En medio de la confusión y la ofensiva, Chávez volvió a tomar una decisión que para los sectores más extremistas fue sinónimo de debilidad. No ordenó una defensa a ultranza del Palacio de Miraflores que resultara en una masacre.
pues la amenaza era o renuncian y se entregan o los bombardeamos. Se entregó nuevamente, salvaguardando la vida de los miles que pasamos ese día en Yaguno y de los millones que lo respaldaban en todo el país, mientras los guerreros de Salón pedían a gritos una resistencia numantina. Él entendió que la batalla era política, no militar. Cuando el pueblo y la Fuerza Armada lo devolvieron al poder, no se alzó como un dictador sediento de venganza. Bajó las escaleras del palacio cargando una cruz y conmovió al mundo al pedir calma y llamar al perdón. Fue una catarsis. En lugar de alentar una cacería de brujas contra los golpistas y los dueños de los medios que habían manipulado la información, propuso un diálogo nacional. ¿Era cobardía? No, era grandeza. Era la demostración de que el poder no se usa para aplastar, sino para construir, y un jugador de ajedrez ejemplar, cuando estás en desventaja, te repliegas hasta tener una mejor posición. El 2004 fue otro punto de inflexión. La oposición, tras un sabotaje petrolero que intentó ahogar la economía y con una estrategia desestabilizadora que envenenaba las calles, exigió un referéndum revocatorio. El gobierno sabía que las firmas que presentaban no eran suficientes. Tenía la evidencia técnica. Sin embargo, Chávez no se escudó en un tecnicismo. Aceptó el reto. Prefirió apagar la mecha del conflicto y llevarlo a las urnas. El resultado fue una contundente victoria. ¿Por qué arriesgarse si podía impugnar? Porque la esencia del chavismo es proteger al pueblo, y el pueblo necesitaba paz en las calles y una victoria inobjetable. Recuerdo que estaba en las calles viendo cómo una gente enardecida estrellaba un autobús prendido contra un medio de comunicación, y al enterarse de que Chávez llamó a elecciones, se fueron a sus casas como si fuese un acto de magia. Hay que recordar, los mismos personajes que incentivaron la violencia durante la década del 2000, sobre todo 2000, 2002, 2004, 2006, son los mismos personajes que hoy se venden como algo nuevo. Y veamos cómo la historia, de cierta manera, se vuelve cíclica y se repite constantemente. Y así como en aquellos tiempos se levantaron detractores de lo que Chávez estaba haciendo, hoy se levantan detractores en contra de lo que está haciendo el alto mando político y militar de la revolución y de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, así como se levantaron en contra del presidente Nicolás Maduro durante los años 2013 hasta el año 2025. Sigo leyendo acá. El 2017 fue la madre de todas las pruebas. La reforma constitucional fue derrotada por un margen de apenas 1 punto porcentual. Era un resultado prácticamente empatado. Cualquier político con afanes totalitarios habría alegado un fraude, habría mandado a recontar voto por voto y habría llevado al país a una crisis institucional. Chávez no lo hizo. Apareció ante las cámaras, aceptó la derrota frente a la oposición y se fue a su casa a reflexionar. Aquello no fue una muestra de debilidad, sino una lección de democracia, un llamado a la madurez política que pocos regímenes en el mundo se atreven a dar. En el 2013, tras la partida física del comandante, el país estaba al borde de un abismo. La angustia, la incertidumbre y la manipulación mediática buscaban la confrontación. Inolvidable la frase de Capriles, provocando irresponsablemente una guerra. Chávez se murió y nadie se los va a devolver. Pero Nicolás Maduro, en su primera intervención, fue contundente.
llamó al pueblo a irse a sus casas, a vivir el luto en familia, en la calma total, movilizados pero en luto colectivo. Si hubiesen hecho solo una seña, miles se hubiesen ido a las calles y se hubiese desatado una guerra. Protegió la vida de los venezolanos por encima de la coyuntura. Y en esa época muchos criticaron al presidente Nicolás Maduro por esa decisión que tomó de mantener y de preservar la paz del pueblo venezolano. Luego del recrudecimiento de las sanciones y la profunda crisis, vino el 2017. Las guarimbas y la violencia terrorista estaban causando decenas de muertos en todo el país. La oposición extremista había tomado las calles con métodos terroristas en las principales ciudades. Eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que la oposición nunca ha buscado los métodos democráticos, sino que ha buscado los métodos del terrorismo, del asalto, de la violencia. A pesar de que el gobierno siempre los ha llamado a dialogar y ellos se han sentado en la mesa, nunca han respetado los acuerdos. Sigo leyendo acá. Maduro, en lugar de decretar un estado de excepción o una solución militar inmediata, que tenía la fuerza para hacerlo, y varios se lo recomendaban, optó por una figura criticada y poco comprendida: la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros podemos recordar que para esa fecha ciertamente había muchos opinadores, muchas personas que estaban con el gobierno exigiéndole al presidente Nicolás Maduro que sacara las Fuerzas Armadas a reprimir, y el presidente optó por la paz y llamó a la Asamblea Nacional Constituyente, y que fue criticada por muchos sectores dentro de lo que se conoce como la izquierda, dentro de los movimientos revolucionarios y algunos movimientos chavistas. Y esos mismos sectores que hoy están criticando a la compañera Delcy, y supuestamente ellos están en defensa del presidente Nicolás Maduro. Continúo leyendo. Era una jugada audaz, pensada para despresurizar el conflicto, llevar la pelea al terreno institucional y establecer un espacio de diálogo que incluyera a todos los sectores. Los críticos, una vez más, le llamaron dictador. Fue de los momentos más álgidos. Y cómo olvidar la izquierda oportunista, que iba por foros internacionales llamándolo traidor del legado y neoliberal. Hoy aparecen como los verdaderos herederos del legado de Nicolás. No me jodas. La realidad demostró que fue una ingeniería política que logró desactivar la violencia en la calle y abrir las puertas de otro momento histórico. Después de muchas batallas, en todas el chavismo preservó la vida del pueblo, incluida la pandemia, que tampoco podemos olvidar. Todo lo que el presidente Nicolás Maduro, junto al alto mando político y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lucharon y trabajaron para preservar la vida de la población venezolana, mientras que los grandes imperios, las grandes potencias económicas se hundían y morían millones y millones de personas por la pandemia del COVID, que ellos no supieron tratar, y que el gobierno venezolano, en conjunto con el pueblo y el poder popular, el pueblo organizado, logró ponerle freno al virus, al COVID, y salvar millones de vidas, a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, a pesar de que no permitieron que Venezuela obtuviera los recursos para la compra de medicina, y aún en oportunidades hasta bloquearon las compras y desviaron la medicina del pueblo de Venezuela. Pero el presidente Nicolás Maduro y el alto mando dio la cara y protegió a la población venezolana. No se nos puede olvidar que mientras eso pasaba, señores de la oposición pedían más sanciones en contra
del pueblo venezolano. Sigo leyendo. Después de muchas batallas, en todas el chavismo preservó la vida del pueblo, incluida la pandemia. Llegamos al 2026. El 3 de enero, la historia golpeó con una ferocidad inédita. Un ataque militar estadounidense bombardeó el territorio. Asesinó pueblo venezolano y cubano. Secuestró al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, la diputada Cilia Flores. Venezuela quedó decapitada. ¿Por qué? Porque no está la cabeza de la República, que es el presidente. La situación es la más compleja que ha tenido que afrontar la revolución en sus casi 30 años de existencia. Porque si algo es seguro, es que jamás ha habido un segundo de respiro. En estos casi 30 años de revolución, el gobierno de los Estados Unidos, el imperio norteamericano y el conglomerado de transnacionales no nos han dado un respiro para desarrollar lo que hemos tratado de desarrollar durante estos años. Hemos tenido buenos momentos, hemos tenido unos peores, pero ellos no nos han dejado descansar y avanzar, y nosotros no nos hemos dejado derrotar. Fue entonces cuando le tocó a Delcy Rodríguez asumir la presidencia encargada, juramentada ante la Asamblea Nacional, con el respaldo del alto mando político y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y desde el primer día supo leer la realidad. No cayó en el chantaje emocional de la confrontación suicida. No montó una retórica de guerrilla que nos llevará a una guerra desigual y devastadora. Entendió que la cobardía no era negociar, sino condenar al pueblo a un conflicto fratricida del que solo se benefician las potencias. Yo pregunto, si la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el alto mando político llamaban al pueblo a las armas, ¿en contra de quién nos vamos o nos íbamos a enfrentar? Si estos terroristas del Estado estadounidense nos atacaron desde el cielo, nos atacaron con tecnología que ni conocíamos y nos mantienen el ataque constante a través de la guerra multiforme mediática, ¿contra quién íbamos a disparar? Entonces, lamentablemente, aún nos encontramos en una desventaja táctica en esta nueva geometría de la guerra, en esta nueva guerra multiforme que se vive en el mundo. Continúo leyendo. Ante este escenario de un país recién bombardeado y con un presidente rehén, vuelven a aparecer los héroes del teclado, los guerreros del sofá, la izquierda oportunista, inmadura o inocente. Los mismos nombres que conspiraron para que Chávez no fuera presidente del partido en su nacimiento, año 2006-2007. Los mismos nombres que ante la partida física del comandante Chávez le hicieron el vacío a Maduro para que no fuera el líder y posteriormente arrebatarle la presidencia del PSV o del PSUV. Los mismos que insultan a los líderes que toman decisiones con la cabeza fría y salen a demostrar que ellos son sin duda más valientes. Entonces salen los supuestos verdaderos herederos, ahora sí de Maduro, y sin duda con más elementos e información que Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Recordemos que estas tres figuras, uno, la vicepresidenta de la República y hoy presidente encargada. Al ser presidenta maneja toda la información. El presidente de la Asamblea Nacional, un poder. El ministro del Interior y Justicia y vicepresidente del PSUV. Estos compañeros pretenden decir que tienen mejor o mayor información que estas tres personas que son las que tienen el poder político en Venezuela. Sigo leyendo.
Y sin duda, con más elementos e información que Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. No me jodas dos veces. Ellos, hoy en la comodidad de sus escritorios, piden guerra total. Anhelan un ajuste de cuentas. Sueñan con la aniquilación del enemigo, aunque ello implique poner en riesgo a los niños que hoy veo jugar en los próceres mientras escribo. Hijos e hijas de alguien, abuelos y abuelas de alguien. Destruir la infraestructura vital del país. Me pregunto, ¿dónde estaban esos nombres el 3 de enero cuando el pueblo salió a costa de lo que sea y con la misma madurez volvió a sus casas? ¿Y dónde está la izquierda intelectual que tanto pontifica sobre el internacionalismo y la solidaridad? Son expertos desde sus sofás en análisis, semiótica, metamensaje, simbología y signos. Expertos en todo, pero ven a su enemigo histórico diciendo algo por una red social y sin contrastar fuentes, sin saber los orígenes del silencio, sacan su fusil digital y disparan a discreción. ¿Será que no escuchan las declaraciones de la presidenta encargada solicitando el levantamiento de sanciones porque la verdadera solidaridad para el pueblo venezolano hoy es el pan, la medicina y la reunificación familiar? Prefieren seguir ahogados en una pureza de cartón piedra, condenando a las mayorías a un sufrimiento innecesario y poniendo en riesgo mortal la liberación del presidente y la primera dama. Aquí es donde debemos aplicar la lógica de la guerra real, no la de las barricadas digitales o de los valientes guerreristas. Un soldado que se inmola sin necesidad es un mártir. Un soldado que se replegó, se organizó y regresó para ganar la guerra es un estratega. El chavismo, el verdadero, el de la calle, el de las comunidades, el que fundó Chávez y forjó Nicolás, ha sido un experto en ese área. Yo lo voy a repetir otra vez acá. Si usted ve que el gobierno de los Estados Unidos, que todos estos sectores de la derecha venezolana, de la ultraderecha venezolana, que siempre lo han atacado a usted y siempre han hablado en contra del gobierno, dicen algo hoy en contra del gobierno, ¿usted les va a creer? ¿O va a creer en las fuentes de gobierno? ¿Usted va a creer en el que le dice que el gobierno le está mintiendo cuando esa persona que le dice que el gobierno le miente siempre le ha mentido? Hay que pensar con la cabeza fría. Sigo leyendo. La esencia del chavismo no es ni fue nunca la inmolación estéril. La esencia del chavismo es la protección de la vida del pueblo, gestionar la reserva de petróleo más grande del mundo en beneficio de todos. Es batallar en el terreno económico y diplomático para traer prosperidad sin necesidad de que los jóvenes se conviertan en carne de cañón. Pero más aún es la fuerza más grande de negociación que tiene el bolivarianismo como movimiento histórico para poder defender los intereses de Venezuela. Y aquí viene la lección final. Cobardes no son aquellos que desde la conciencia intentan preservar la paz, abrir caminos de diálogos y sacar al país de la asfixia económica y mediática. Cobardes son los que desde la trinchera digital llaman a la guerra en mayúsculas, sabiendo que ellos no van a poner el pecho. Nunca lo han puesto. Arrechos estamos todos. Respeto a quienes siempre han puesto el pecho, no detrás de las cámaras, el teclado o el celular. Los que lo han puesto de verdad desde el 2002 hasta el 3 de enero y estén legítimamente molestos. Pero a ellos les digo, solo unidos habrá algo por lo que poner el pecho. Cobardes son los que construyeron campañas internacionales para imponer sanciones o fortalecer el expediente contra Nicolás Maduro desde la derecha o la izquierda oportunista, que hoy tienen a Venezuela en el top 3 de países más sancionados del mundo. Cobardes son los que conspiraron para agravar la crisis mientras escondían sus multimillonarias cuentas en el exterior.
desde la derecha o la izquierda oportunista. Este momento histórico exige claridad. El chavismo es el único muro de contención que tiene el pueblo venezolano frente al despojo. Es la única herramienta política que desde el poder es capaz de negociar la liberación de Maduro y Cilia Flores. Que los guerreros sigan gritando desde las redes. Nosotros, el chavismo de a pie, el que vive la realidad cotidiana, seguiremos el ejemplo de nuestros líderes históricos. Proteger al pueblo, mantener la calma, preservar el gobierno y pelear la batalla decisiva en el terreno que nos sea más favorable. Porque la victoria, compañeros, no será de quien tenga el discurso más radical, sino del que tenga la capacidad de mantener al país en pie para seguir construyendo la patria que soñamos. Eso es la esencia del chavismo. Un artículo sumamente completo, sumamente importante del compañero Gustavo Villapol. Lo hemos dicho, lo hemos hablado acá. Y recordemos que una cosa es ser radical. Nos decía el comandante Chávez, es volver a nuestras raíces, y otra cosa es volvernos extremistas. El extremismo nunca y nunca, pero nunca ha sido bueno ni lo será. Gracias por acompañarme una vez más. Deja tu opinión en la caja de comentarios, comparte, da me gusta, y si quieres leer, repasar este artículo de Gustavo Villapol, lo puedes conseguir en mi blog, el blog de Jonathan Cordero, corderojonathan.blogspot.com, y nos vemos en una próxima oportunidad en Hablemos de.